Entonces, vamos a hablar un poco de esta mirada convencional desde la medicina alopática, la medicina que todos conocemos, y estas miradas alternativas mucho más amorosas, donde, ¿saben por qué es amoroso? Nos devuelve el poder a nosotros. No tiene el poder solamente una medicina, un médico como autoridad o alguien externo. Yo entiendo que tengo que ir hacia adentro para hacer estos cambios y el poder lo tengo yo, no lo tiene otro, lo tengo solamente yo. Vieron que, a ver, cuéntenme, acá yo sé, perdón si cometo una infidencia, pero por supuesto que sé que muchos de los asistentes son personas que transcurrieron esta enfermedad o la están transcurriendo. Si alguien no quiere, por eso no voy a decir nada, pero cuente algunos, si quiere, desde su propia experiencia, qué piensan de la palabra cáncer, porque siempre yo, hasta entrar en este camino, era la mala palabra. Es más, nosotros en mi sistema familiar, recién empezamos a decir cáncer con mi hermana al final. Decíamos eso, el tumorcito, eso que, porque es hasta como que da cosa nombrar la palabra, ¿vieron? Porque es como una mala palabra. ¿Es así o no? Sí, Vivi. Yo, por ejemplo, mi mamá tuvo cáncer, yo tuve cáncer hace 14 años. Hace unos meses, supuestamente, se volvía a repetir. Yo le tengo más miedo a la enfermedad, no, porque ya cuento con las herramientas como para manejarla. Sí le tengo tan poco miedo, temor, no sé cómo llamarlo, a los tratamientos convencionales. Empiecen a prestar atención a las palabras, gente. Todo lo que se hace desde la medicina convencional se llaman tratamientos, ¿sí? Trato, pero miento. No es que no haya que hacerlo, pero siempre hay que buscar alternativas, ¿sí? Entonces, hay un montón. La medicina no nos las enseña, entonces las tenemos que ir a buscar nosotros. La medicina es muy autoritaria en esto, es tener un cáncer, tenés que hacer quimio, rayos y tomar esto. Y no te dicen que hay otro camino. O alguien de los que padeció cáncer le dijeron que había otro camino. No. Pero no lo permiten tampoco. No lo permiten. Es más, te dice, miren, les quiero contar esto porque es un caso real de una consultante mía. Esta mujer había estado trabajando conmigo otras cosas en consulta y se hace una mamografía de control normal y le aparece algo en la mama. Entonces le dicen, urgente, porque dice, creció mucho el año, se hacía todos los años mamografía, creció mucho el año pasado, ahora esto que yo, urgente. En el interín, hasta que ella saca los turnos, viene a decodificar. Cuando uno busca las raíces emocionales de los síntomas físicos, siempre las encontrás, ¿sí? A ver, las personas que han trabajado conmigo en consulta distintos temas saben que siempre hay un hilito conductor que lleva a algo emocional que tengo que resolver, ¿sí? Trabajamos hermoso con esta mujer en consulta. Ella se fue chocha y tenía el tiempo justo porque no le coincidían los turnos, que yo entonces pasó un tiempo hasta que coincidió. Se hace el estudio en la mama. Se hace el estudio y el tipo que le estaba haciendo el estudio dice, che, acá no tenés nada en esta mama. ¿Cómo que no tengo nada? No, dice, está limpia tu mama. Me llama por teléfono y dice, Andrea, divino, gracias. Le digo, gracias, no, gracias, vos que hiciste bien tu laburo, entendiste, que yo, bueno. Se va a ver a su oncóloga. ¿Y la oncóloga qué les dijo, gente? No, Isa, de ninguna manera. Está mal el estudio, yo te voy a operar igual. Le entró el miedo. Le creyó a la medicina. En vez de creer en el proceso que había hecho y en un estudio que estaba avalando esto. Porque tenemos metido acá un chip de que los médicos son dioses y son dueños de la verdad. Esto es mentira. Son seres humanos igual que nosotros que manejan una cierta forma de mirar la enfermedad, pero es muy sesgada. La medicina, la de ahora, ¿no? Porque los médicos de antes no eran así, pero se ha ido transformando la medicina con el advenimiento de la industria farmacéutica, que es una historia larga, pero bueno. A ver, yo siempre pongo un ejemplo que de tan ridículo da hasta risa. Cuando ustedes van al oculista, ¿qué les revisa el oculista? Dos ojos. ¿Alguien le toma la presión? ¿Alguien le revisa el hígado? ¿Alguien les mira? No. Quiero que me cuenten, gente, por Dios, en qué momento los ojos se convirtieron en dos bolitas independientes en el ojo, que no están en un cuerpo, en un sistema circulatorio, porque yo no lo sé, yo creí que eran parte de un cuerpo. Bueno, la medicina olvidó en algún punto
que éramos seres integrales y que nosotros somos un cuerpo, emociones, una cultura, circunstancias, una familia, somos todo eso, no somos solo un cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Como la medicina está incompleta, por nuestra cuenta vamos y buscamos completar con lo otro y buscamos alternativas más amorosas, ¿sí? Porque las hay. Siempre las hay, ¿sí? A ver. Lo que pasa es que, Sí. Me parece que la palabra de la enfermedad Sí. tiene que ver con cada grupo familiar. Muy bien, Silvia, muy bien lo que estás diciendo. Me Sí, parece a mí, sí, por sí, mi sí, experiencia. sí, muy bien. Yo tuve cáncer 2 veces, Sí, vos lo sabés. sí, Una hace 20 años, otra hace 1 año. sí. Mi familia paterna, mi papá eran 7 hermanos, murieron todos de cáncer. Mira, te voy a corregir. Murieron con cáncer. Bueno, murieron con Vamos a empezar a corregir lo que decimos. Muy bien. No se muere de, se muere con, ¿sí? Murieron con cáncer, Sí. incluso mi Sí. abuela paterna. Sí, Entonces, en la familia es una palabra que no se nombra, que no se nombra. por Y supuesto. yo lo tuve que transcurrir, pero hace 20 años, Con las herramientas de ese momento, como pudiste. nada que ver con el No, interior. obviamente, ya lo sé. Y fue un antes y un después de mi enfermedad. Bien. Y esta última también me dejó, digamos... ¿Empezaste a vivir distinto después del cáncer? Sí, empecé. Claro, porque para eso viene, para que hagamos un cambio, viene la enfermedad. Mira, es muy importante esto que está diciendo Silvia, porque como nosotros somos un conjunto de lo que sucedió en nuestras familias, de una cultura, Por supuesto que no es lo mismo en familias donde no hay cáncer que en familias donde sí lo hay. Yo vengo de una familia donde también hay muchísimo cáncer. Cuando yo entré en este camino y empecé a tomar conciencia que había cáncer, pero por las dos ramas, la paterna y la materna, y un montón, fue donde uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿para qué está esto? Y esto de encontrar una manera diferente de poder pararse frente a eso que queda grabado. O sea, a ver, imagínense que si yo vengo trayendo en la memoria familiar que hubo personas que fallecieron con, escuchen lo que digo, con esa enfermedad, no nos morimos de una enfermedad, nos morimos con una enfermedad, ¿sí? Porque las enfermedades y cualquier otro síntoma no están allí para que nos muramos, el cerebro está queriendo que vivamos. Entonces, nos morimos porque no entendemos para qué la tenemos. Y generalmente hay asociada a otra cosa que es el, ¿sí? Ahí vamos a hablar del miedo. Esta es la carga Sí, del médico que totalmente. dice, ¿y qué antecedente? Y ya te clava Sí. que vos tenés que agarrarte y toda la vida tenés triqui. Y acá qué bueno esto que estás diciendo, Vero. El antecedente familiar, que es una pregunta que la medicina nos hace, tiene importancia, pero no desde la óptica que la medicina lo pregunta. Gente, el cáncer no se hereda. Ah, ¿cómo que no? No. Que haya una herencia genética es una teoría. No hay herencia. ¿Pero qué heredo yo? Las emociones sin sanar de mis ancestros. Entonces, ¿qué heredo? Las emociones, por eso puedo repetir el síntoma. Y acá, ya que estamos hablando de qué condiciones tiene que haber a nivel emocional para que un síntoma se convierta en cáncer. Porque, a ver, todos atravesamos circunstancias dramáticas en la vida y no todos tenemos cáncer, ¿sí? Entonces, hay ciertas características que tiene que tener el impacto emocional que yo estoy viviendo para que se transforme en un cáncer y no en otra enfermedad. Y vamos a hablar un poco de eso, porque me gustaría, los que ya han padecido un cáncer, piensen, ¿sí? Hay un impacto emocional que es de tal magnitud que cuando yo lo estoy viviendo es irreversible, me toma absolutamente por sorpresa, yo no me esperaba esto en mi vida. Es vivido en soledad. A ver, vivido en soledad significa que cuando yo lo estoy viviendo, no es que estoy sola y no hay otras personas alrededor, pero el impacto emocional es tan grande que yo no se lo puedo contar a nadie. Entonces descubrí a mi marido en la cama con otra. Y no le voy a andar contando a todo el mundo eso. Entonces me lo guardo. Es vivido en soledad. Y es algo que se vive de manera muy, muy dramática. Y acá volvemos a lo mismo.
no para todo el mundo se vive, porque a lo mejor si yo vengo de un matrimonio donde estoy horrible con mi pareja, y entonces, este ejemplo, puede ser para mí un impacto dramático, irreversible, que vivo en soledad y que no sé qué hacer con esto, encontrar a mi marido en la cama con otra. Pero si yo justo venía re mal en este matrimonio, puede ser una salida. Y entonces yo a lo mejor lo vivo como, ay, por fin tengo la excusa para separarme. Entonces, alguien lo puede vivir como algo súper dramático y otro lo puede vivir como una salida. Por eso acá no importa tanto lo que se vive, sino lo que se siente frente a lo que se vive. Pero para que un impacto emocional tenga tal profundidad y se convierta en un síntoma tan profundo como un cáncer, hay algo vivido muy dramático, que es irreversible cuando está ocurriendo, que cuando me ocurre yo lo vivo en soledad y que no sé qué hacer con eso. Por lo general, esto no es una regla, pero por lo general para los que padecieron cáncer, les cuento que suele estar ubicado el impacto emocional entre 6 y 8 meses antes de que aparezca el síntoma. ¿Sí? Miren, ahí me está haciendo así porque ya se da cuenta de lo que es. Bueno, ¿y para qué está? ¿Para que yo me asuste? Para que yo me haga cargo de eso que me impactó y lo pueda mirar de un lugar, desde una óptica diferente. Entonces, si a mí me impactó de una forma espantosa una infidelidad, yo puedo hacer un paso a un costado y decir, bueno, a ver, ¿qué vino a contarme esta infidelidad en mi matrimonio? ¿Por qué está ocurriendo esto? Siempre es una invitación a un cambio, ¿no? Un síntoma, siempre. Entonces, a lo mejor me doy cuenta que veníamos cada uno en la suya desde hace un montón de tiempo, que veníamos no escuchándonos, que nos habíamos olvidado de nosotros y no teníamos esos espacios individuales en la pareja, que estábamos así como sancochados. Siempre hay algo. Y si yo empiezo a mirar eso desde otra óptica y empiezo a hacer estos cambios, el síntoma se va. Miren, hay un secreto. Siempre que aparece un síntoma, recuerden esto, por favor, es el principio de la solución. Grábenselo porque la medicina nos dice lo contrario, ¿sí? Es el principio de la solución siempre. Miren, hay un decodificador de acá de Córdoba que a la enfermedad le dice informedad. Porque hay información, una enfermedad, punto. Es información, nada más. Todo lo demás son, desde el 3%, tintes que le metemos a eso. Porque, a ver, ¿por qué yo hago esto cuando me dicen cáncer y cuando me dicen tener una gripe no? Si para el cerebro disparar una gripe o disparar un cáncer es lo mismo. Me está contando que hay una situación emocional que tengo que solucionar. Si el impacto fue más profundo, pues será un cáncer. Si el impacto fue menos profundo, será una gripe o un resfrío. Y miren, vamos a poner un ejemplo de algo que todos estuvimos viviendo recientemente, que es esta reciente pandemia. Vieron que la medicina dice que hay contagio. Díganme, ¿cuánta gente conocieron que estaba viviendo al lado de un enfermo y no se contagió? Yo, por ejemplo, yo vivía al lado de un enfermo, bien, y no me contagié, bien. ¿Dónde está el contagio? Para que algo sea una ley tiene que pasar en el 100% de los casos y hubo un montón de gente viviendo con sus enfermos que no se contagió. ¿Por qué? El que no se contagió porque usaba barbijo. No se contagió porque no tenía el conflicto emocional. Sí, miren, yo hice una kamikazeada en la pandemia que les voy a contar. Yo sabiendo esto, yo dije, yo barbijo pero ni muerta. Por supuesto que no me vacuné, nada, ¿no? Porque es una cuestión personal. Pero barbijo no. Pues yo dije, si yo tengo un conflicto emocional que está asociado a este virus que es el coronavirus, pues iré y resolveré el conflicto, ¿sí? Y ese fue todo el drama que le puse al coronavirus. Entonces atendí toda la pandemia y sin barbijo en mi casa. Y acá estoy. No me contagié de ningún coronavirus, ¿sí? Porque yo estoy absolutamente convencida de esto. Pero fue una kamikazeada porque yo no sé si tengo el conflicto del coronavirus, no lo sabía, es un conflicto de territorio. El conflicto del coronavirus. Conflicto de territorio es todo, el territorio para nosotros los humanos son todos nuestros espacios más preciados. Mi casa, mi pareja, mis hijos, mi perro, mis plantitas, lo que para mí es preciado. Que puede variar un montón el territorio de una persona a la otra, porque el que no tiene hijos, los hijos no van a ser un territorio, ¿sí? O el que no tiene mascota, las mascotas no van a ser un territorio. Cuando el cerebro automático está necesitando colocar
algún síntoma que advierta que yo tengo que solucionar algún conflicto de territorio, puede colocar enfermedades respiratorias, entre ellas el coronavirus. Cuando ocurren situaciones como una pandemia, donde muchas personas se enferman de lo mismo, a ver, antes de yo contarles, ¿qué imaginan ustedes? ¿Por qué puede pasar que muchos enfermen de lo mismo si les estoy contando que el contagio no existe? ¿Por qué se pueden muchas personas padecer? ¿Vieron que pasa en la salita de 5 con todos los nenitos se enferman de varicela? Miedo. Muy bien, ese es un factor, el miedo. ¿Qué otra cosa? Psicológico, por lo que hicimos cuando iniciamos. Eso es miedo. Por lo que hicimos cuando iniciamos. Pero no solo eso. ¿Saben por qué muchos, y este es el sentido de las pandemias a nivel mundial? Cuando la humanidad ya está lista para dar un salto cuantitativo en cuanto a su evolución y empezar a vivir distinto, se les muestra a muchas personas juntas un conflicto para que o salgan para adelante o se queden en el camino. Es o se avivan o acá quedan. Es como nosotros somos una especie más del planeta y todas las especies vivas del planeta Tierra tienen que ir adaptándose al medio, generando recursos adaptativos, porque si no, desaparecemos, como muchas especies que ya no están más aquí, como los dinosaurios, por ejemplo, pobres, no se adaptaron y no están más acá. Nuestro cerebro sabe esto, entonces está intentando que nosotros como especie viva del planeta Tierra nos quedemos acá mucho tiempo. Entonces, cuando la humanidad está lista para dar un salto cuantitativo como humanidad, el cerebro colectivo pone estas repeticiones de síntomas en forma de pandemias o de epidemias o de que mucha gente, porque si muchos se avivan de que tienen que solucionar conflictos emocionales, lo evolucionan y se convierten en su mejor versión, evoluciona toda la especie. ¿Sí? Son como empujoncitos para que la humanidad evolucione. No son desgracias como nos enseña la medicina, no son cosas terribles, todo lo contrario. Son oportunidades de mejorar como especie, todo lo que nos sucede incómodo. ¿Sí? Entonces, acá quiero contarles que para que aparezca cualquier enfermedad y se convierta en algo más profundo, que la medicina dice que es grave, que es un cáncer. Insisto, correr de lugar esta creencia en nuestra cabeza es todo un laburo, ¿no? Obviamente, porque una cosa es escucharlo en una charla y otra cuando te vas a un consultorio y te dicen, tenés cáncer. Más vale que es todo un laburo, ¿sí? Pero una vez que se me pasó el primer miedito, si yo me acuerdo todo lo que la Andrea me está diciendo hoy en la consulta, digo, bueno, a ver, cierto que me había dicho que el poder lo tengo yo, que hay emociones que tengo que ir a buscar, que hay cosas que tengo que ir a solucionar. Y busco la alternativa que no me va a dar la medicina. Por otras vías, retomo el poder yo. Retomo el poder yo. Miren, esto que les voy a contar es un caso concreto de una consultante que la invité hoy y ella tiene muchas obligaciones porque está en un grupo musical y canta, que yo me decía, Andrea, se llama Andrea también, me dice, Andrea, no te voy a fallar porque estaba con obligación, pero me dio permiso de contar su historia. Ella es mamá sola de un niño que es autista y ciego, o sea, todo, ¿no? Y cuando su hijo tenía más o menos 14, me parece que tenía el Facu, le diagnostican un cáncer de mama súper invasivo, un cáncer ductal súper invasivo y demás. Y cuando desde la medicina le dicen, vos te vas a tener que internar, vas a tener que hacer rayos, vas a tener que dejar de trabajar, ella dijo, ¿cómo hago? O sea, no hay manera que yo pueda físicamente hacer esto porque ¿qué hago con mi hijo? No tengo la plata para hacer esto que yo. Entonces, por una cuestión de necesidad, ella tiene otra cabeza, ¿no? Porque su nene va a la Waldorf, o sea, es alguien que tiene una cabeza distinta. Ella empezó a buscar por su cuenta alternativas. Entonces descubrió una medicina que se llama antroposófica. Miren, Lili, ¿puedo cometer una infidencia o no? ¿O me callo? Miren, la Lili es una médica genial y es una médica que se salió del sistema convencional. Contale a la gente qué son todas las otras medicinas que haces vos, Lili. Está toda tapadita la Lili, mi vida. Y yo la amo a la Lili porque son esas cabezas que necesitamos en los médicos, a donde por favor necesitamos gente que empiece a pensar distinto. ¿Querés hablar acá, Lili? ¿Te molesta salir? No, bueno, no sale la voz nomás, no hay problema. No. A ver, mi nombre es Liliana, me conoce por la Mari. Hola, Lili. Ella también ha sido paciente mía. Que digo, ¿será? Es.
Ella ha sido paciente mía, Mali puede también dar fianza. O sea, yo soy médica clínica, formada en la facultad de ciencia médica, todo bien en orden, digamos, bien convencional. Como correspondía. Como correspondía, pero en base a mi historia personal, les tiro un dato nada más. Mi mamá cuando estaba embarazada de mí tuvo 3 cirugías intraabdominales y los médicos no sabían que yo estaba adentro. No importa por qué, no importa por qué. Y yo siempre dije, entonces yo nunca me voy a fiar de la medicina convencional. Sobre todo cuando hice farmacología, porque hacía como una aspirina, me hace bien para el dolor de cabeza, por decir una aspirina, y a la vez me puede dar trastornos de coagulación. Entonces, bueno, ahí se empezó a romper mi cabeza y el universo me puso a alguien que hace homeopatía, hasta el día de hoy es mi amiga, una reconocida médica también de Carlos Paz, también formada, médica en la facultad. Y bueno, me llevó Liliana, pasó a ser mi jefa en su momento, mientras yo hacía la residencia de clínica médica en el FUNE, y me dice, Liliana, vos tenés que hacer homeopatía. ¿Qué es homeopatía? Una medicina alternativa. Donde nosotros vemos a los pacientes holísticamente, que es lo que trata de decir André. O sea, es todo un conjunto. No somos solo un cuerpo. No somos solo un cuerpo, somos una mente, una espiritualidad, somos la unión de muchas cosas. De lo que nos pasó, más allá de la definición de OMS, ¿sí? Y bueno, y el tiempo a la vez me hizo ver, después de 10 años, después 15, no sé, de estudiar homeopatía y ser homeópata, nunca olvidándome de ser médica clínica, empecé medicina china, que era mi sueño. Y bueno, y después hice medicina aborigen y chamánica. Es una genia, porque tiene todos estos otros caminos alternativos. ¿Por qué hago que cuente? Miren, ¿alguien conocía que existía medicina chamánica? Homeopatía sí, porque es más conocido. Medicina aborigen, y son todos caminos tan respetuosos, porque estas otras medicinas alternativas nos ven como una integridad, no como la medicina alopática, gente. Entonces, hay veces que se convergen. Sí, por supuesto. Yo soy profesora de yoga también y me doy cuenta que también hay puntos donde se convergen, no importa lo que yo haya estudiado, hay puntos de convergencia que parece que después se fueron distintas ramas. Seguro. Entonces, bueno, entonces la tarea es dejar de poner nuestra salud en las manos de alguien externo y tomar nosotros las riendas y buscar lo que nos hace bien. Entonces les termino de contar el caso de André. Gracias, Lili. Muchas gracias, mi amor. Perdón por la infidencia. Sí. Apoyo lo que dice la André, no lo vean al médico, como un dios. Antes se veía mucho más, ahora están los juicios de mala praxis, gracias a Dios. Entonces, no lo vean como un dios, no dejen que infieran en sus vidas. Yo siempre le digo, los pacientes tienen derecho a saber, a que les expliquen qué sienten, cómo están, que les den sus estudios médicos, y no como muchas veces yo he tenido que hacer notas y pedir. O sea, el paciente tiene derecho a conocer su verdad y de ahí decidir, quiero hacer esto, no quiero, me paro. No dejen que otros vengan. ¿Cuántas veces tomaron un remedio porque el médico le dijo que lo tomaran? Y la gran mayoría, miren gente, yo que soy renegada desde siempre, con mis hijos, por ejemplo, llegaba con el medicamento, leía el prospecto y decía, yo no le voy a dar esto a mi hijo. Porque cuando yo veía, como dice la Lili, lo que hacía y lo que te hacía, digo, pero te compone por un lado, te descompone por el otro, ¿dónde está el chiste acá? ¿Sí? Entonces, por Dios, empiecen a darse cuenta que nos educaron para ser obedientes a un sistema y nos podemos salir. Y les termino de contar el caso de la Andre. Ella hizo este camino porque ella no podía, realmente no podía, o sea, no podía internarse, dejar a su hijo solo y demás. Entonces, por fuerza de necesidad, entonces hizo todo un camino con homeopatía y con otra medicina que se llama medicina antroposófica. Yo les nombro los títulos para que ustedes entiendan que hay un montón de maneras de mirar la salud, no solo desde la alopatía. Y con antroposofía ella hizo todo un tratamiento, que es con tinturas madres, con un montón de cosas naturales, y no se tuvo que operar. ¿Y qué le dijo su oncólogo? Y bueno, si vos querés, pero así, con esta cara, si vos querés ir por ahí y dejar a tu hijo huérfano, es tu elección. Así le dijeron. Bueno, yo les cuento esto porque muchas veces hay estas presiones ocultas donde muchas veces yo tengo consultantes que revierten síntomas y van chochos a sus médicos y entonces le preguntan qué hiciste, hice video de codificación y bueno, si te sirvió, pero así con esta cara, ¿no?
como desacreditando, como, bueno, sean atentos, por favor, a estas cosas, porque siempre la última respuesta la tenemos nosotros, no alguien externo. ¿Estamos? Y acá, sí, sí. La médica antroposófica que yo consulté cuando me enteré de mi segundo cáncer, me dijo, yo voy a crear en tu organismo un ejército para que no entre en ningún lado de tu cuerpo ninguna célula maligna. Y me dio vacunas y me dijo, el cáncer de mama comenzó cuando comenzó la mamografía. Porque te hiciste una mamografía porque tenías miedo de tener algo en la mama, seguramente. Me dijo, no te la hagas más. Ahora, en mi último control, mi cirujano, mastólogo, me dijo, hacete una mamografía. Le dije, no me la hago nunca más. Y te di una resonancia, yo no me la hago más. Muy bien, muy bien. Lo comento porque es... Yo hace años, gente, que dejé de hacerme mamografías. Porque por un lado te investigás y por otro te irradiás. Entonces dije, pero no, a ver, dejo de irradiar mi cuerpo una vez por año. Uno puede elegir, ¿sí? Y porque hay otras herramientas si algo aparece en el cuerpo para trabajar desde la conciencia, ¿sí? Y acá, como estamos hablando de un tema puntual, que es el cáncer, que no es... A ver, ¿qué diferencia tiene el cáncer con cualquier otra enfermedad? Que es mucho más agresivo en el cuerpo, ¿sí? Es una enfermedad agresiva, es una enfermedad donde aparecen estas células, estos crecimientos que son agresivos. Y les quiero contar algo. El cerebro siempre está a nuestro servicio. Entonces, cuando permite un crecimiento tumoral en algún órgano, está por algún motivo agrandando ese órgano hasta que yo traiga a la conciencia lo que ese órgano me quiere contar. Ejemplo, si yo tengo un tumor cerebral, como tuvo mi hermana, el cerebro está haciendo más grande el órgano, con un tumor, lo agranda. ¿Por qué? El conflicto que hay generalmente detrás de cualquier glioma, es muy en líneas generales esto, por Dios, ¿no? Pero detrás de un tumor cerebral es una profunda desvalorización, es falta de reconocimiento. Entonces me hace más grande el cerebro para que yo tenga más para pensar, hasta que yo lo traiga a la conciencia y me lo saque. Si yo, por ejemplo, tengo un cáncer de hígado, es porque mi cerebro me agranda el hígado. ¿Y por qué? Porque necesita que mi hígado esté más grande por el conflicto de carencia que yo tengo alojado en ese órgano. Me está haciendo un favor, no me está queriendo dañar mi cerebro. Y como nosotros tenemos la interpretación de creer que un crecimiento tumoral es terrible, es malísimo, es espantoso, actuamos desde ese lugar. Si yo entiendo que es mi cuerpo reaccionando biológicamente de manera perfecta para solucionar biológicamente hasta que yo me avive algo que yo no puedo solucionar, me ocupo de solucionar eso que mi cuerpo me está mostrando y el síntoma, el que sea, gente, se va. Yo estoy cansada de escuchar en mi consulta que la gente que viene me dice, no, esto es autoinmune y no se cura. No, esto me dijeron que no se cura. Y es mentira. Y sí, a ver, miren, yo cuando entré en este camino tenía hipotiroidismo, tenía resistencia a la insulina, tomaba metformina, que le dicen diabetes 1, creo. Había empezado, que no la había comprado, ¿no? Pero ya me habían dado la pastillita para la presión y tenía hígado graso. Así, yo cuando empecé este camino de la bio tenía todo eso en mi cuerpo, ¿no? Claro, fue un antes y un después, fue entender, ay, mi cuerpo me está hablando, qué maravilla esto. Esa es una barbaridad, gente, porque cuando yo dije, estaba tan contenta. Yo desde los 18 años tomaba la T4 para la tiroides y yo le había creído a mi endocrinóloga cuando me había dicho, André, la tiroides cuando se pone disfuncional sonaste, no se pone nunca más funcional. Y le creí, porque era re obediente yo en esa época. Cuando yo me enteré, hice una barbaridad, gente, y no me compré nunca más la pastilla y la dejé tomando un día para el otro. Casi me muero. No hagan esas barbaridades, por favor, porque mi pobre cuerpo no entendía nada después de tantos años de tomarla. Y empecé a trabajar en las emociones. Entonces, todo un año trabajando en las emociones, me voy a hacer los estudios de la tiroides, para la miércoles me dieron. Horrible, peor que antes. Pero porfiada, Andrea, y dije, voy a trabajar. Y recién al tercer año y medio, casi 4 años hacía, yo me hice los estudios y me dio todo normal. Yo tengo hoy una tiroides normal.
Entonces, esto se los quiero contar. Y no solo tengo una tiroides normal, por supuesto no tomo más metformina, no tengo más hígado graso, o sea, hubo un montón de cambios. Nunca tomé la pastilla de la presión, porque no es real esto. Y yo les podría contar montones de casos de enfermedades que para la medicina son irreversibles. Y yo tengo gente que revertió sus síntomas porque tomó conciencia, porque entendió lo que le venía a contar ese síntoma. No importa si es un cáncer, si es un hipotiroidismo, si es una diabetes, no importa, todo se cura. Nos metieron ese chip de que hay enfermedades incurables. Es mentira, ¿sí? Sépanlo, por favor. Y si no me creen, quédense por lo menos con la duda y salgan a investigar cuando salgan de este taller, ¿sí? Porque todo el mundo tiene derecho a crear su propia opinión, pero sepan que hay otras maneras de ver lo mismo, por favor, ¿sí? Y busquen esas maneras. Acá, para que haya un síntoma de tal profundidad como un cáncer, en realidad hay ciertos condimentos emocionales que son los que diferencian de otros por los cuales yo voy a tener, en vez de un dolor de panza, un cáncer de estómago, o en vez de un ataque al hígado, un cáncer de hígado. ¿Se entiende? Y vamos a hablar un poco de esos condicionantes para que ustedes los tengan presentes nada más, ¿sí? El que ya padeció la enfermedad o está transcurriéndola, esto le va a servir. Y el que no, si tienen algún conocido que alguna vez le dan el diagnóstico o alguna vez les pasa cercanamente, sepan que hay otra manera de mirarlo, ¿sí? Sepan que hay otra manera de mirarlo. Dentro de estos factores involucrados hay una palabra que está presente en todos los cánceres, que se llama resentimiento. Escuchen cómo lo estoy diciendo, no resentimiento todo junto. Resentimiento es sentir y volver a sentir lo mismo y volver a sentir lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, yo de chiquita me sentí siempre desvalorizada porque no me invitaban a los cumpleaños, porque era la última, porque la maestra no se daba cuenta que existía. Fui creciendo y me pasó lo mismo porque el chico que me gustaba no me daba bolilla y voy por arriba de ese siento desvalorización. Vuelvo a sentir desvalorización. Y me pasa en mi vida adulta que no me siento reconocida por el varón, por ejemplo, y siempre estoy sintiendo baja autoestima. Entonces, eso que vengo sintiendo desde que soy niña, se siente, se vuelve a sentir, se vuelve a sentir. A todos nos ha pasado de sentir algo. ¿Por qué el resentimiento, resentir de nuevo lo mismo, puede terminar en un cáncer? Por esto que les explicaba antes, porque aparece una experiencia que es inesperada, es dramática, es irreversible y la vivo en soledad. Entonces, algo que me afecta mucho cuando está ocurriendo y que tiene que ver, en este caso, como en este ejemplo, con mi autoestima, y que es como eso puntual que pasó, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con también, para que después se convierta en un cáncer, ¿no? Entonces, lo primero, acuérdense, el resentimiento, cuando siento y siento y siento, pero con un momento de la vida en donde ese resentir fue súper dramático, no como los anteriores, fue irreversible, fue profundo, fue vivido en soledad, no supe qué hacer con eso cuando me pasó, ¿sí? Hay después otro conflicto que se llama conflicto de identidad para que aparezca un cáncer. Toda persona que atraviesa un cáncer tiene este conflicto que es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién creo que tengo que ser? ¿Estoy siendo quien yo quiero ser o estoy siendo lo que esperan los demás que yo sea? ¿Estoy actuando en sinceridad conmigo o estoy siendo lo que la afuera está esperando de mí? Conflicto de identidad. ¿Se sienten identificados algunos con esto? Todo así tal cual. A ver, recuerden que para que haya un cáncer tiene que estar todo esto junto, ¿sí? Porque yo puedo tener un conflicto de identidad, puedo tener resentimiento y no hacer un cáncer, porque a lo mejor tengo solamente... Pero esto está todo junto. Cuando aparece todo junto, termina en un síntoma profundo que es un cáncer para que yo me avive, ¿no? Porque imagínense que si estoy haciendo todo mal, porque estoy haciendo esto, mi cerebro me lo va a querer avisar para que yo cambie de vida. Por eso me pone un cáncer,
para decirme, che, pará un cacho, estás haciendo todo mal. Empecé a hacerlo distinto. Empecé a agradecerle después. Mirá qué interesante. Después, ya en un rato, vamos a contar, te voy a pedir que cuentes, pero ¿sí? Ya vamos a contar. Entonces, la pregunta sería, si suelto todas estas expectativas, si suelto lo que los demás esperan de mí, ¿quién soy? ¿En quién me puedo convertir? Y gente, se nos va la vida en esto, ¿sí? Porque no nos tenemos que morir con un cáncer. Tenemos que entender que hay que hacer un cambio. Les voy a contar algo que es fundamental y quiero que se lo graben también. Recuerdan que hablamos del 97% automático, el 3% consciente. Nosotros desde la parte consciente entendemos, razonamos, pensamos, cuestionamos, es lo racional. Yo quiero creer que todo lo que les estoy diciendo lo vienen entendiendo. Bueno, ¿saben para qué les sirve todo lo que están entendiendo? Para nada. Lamento decirles. Andrea, ¿para qué estamos acá? Estamos todos locos. Para nada, gente. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos acá para entender cómo cambiar el inconsciente, cómo modificar un síntoma que vino de la parte automática, porque nadie desde la parte consciente quiere tener un cáncer. Entonces, claramente ese síntoma vino de la parte automática. Y para cambiar ese 97% y el síntoma que me está mostrando hay solamente 2 caminos, nada más. Uno es a través de acciones concretas y cotidianas. Entonces, un cáncer o cualquier síntoma en la vida es una invitación a empezar a vivir distinto. Si a mí me pasa algo, un cáncer, una ruptura de pareja, una pérdida de trabajo, y yo sigo en el mismo lugar y en la misma postura, me van a seguir pasando cosas hasta que yo aprenda. ¿Estamos? Lo saben, porque ya todos hemos vivido buena parte de nuestra vida y sabemos que así funciona. Es, tropezás con una piedra, no entendiste, volvés a tropezar con la misma piedra, no entendiste, volvés a tropezar hasta que entendés que tenés que frenarte y decir, bueno, a ver, ¿para qué está la piedra en el camino? Entonces, hay, les decía, solamente 2 lugares de entrada al inconsciente. Uno son acciones concretas, cambios, tengo que cambiar mi vida. Y el segundo camino para entrar al inconsciente es encontrar esas emociones dolorosas y mirarlas hoy desde una perspectiva diferente. Eso que dolió, eso que lastimó, hoy lo puedo mirar desde otro lugar y entenderlo desde otro lugar. A ver, yo cuando fui niña, que soy la mayor de 7 hermanos, tuve que arreglármela sola, típico del hermano mayor. Crié a mis hermanos. Mis hermanos siempre me cargan y me dicen, lo único que te faltó es darnos la teta, porque es verdad, todo lo demás lo hice por ellos. Y entonces fui una niña que estuve muy sola, ¿sí? Eso genera una herida. Por supuesto que genera una herida, pero generó también recursos, porque yo por estar sola, hoy soy una mujer que va al frente, resiliente, resuelvo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Quedarme con lo bueno y lo que dolió sacarlo, ¿sí? ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que se puede. Obvio que se puede. Porque hoy, desde la adulta que soy, cuando empecé a criar a mis propios hijos, me di cuenta que criar pibes no era tan fácil. Y me di cuenta que mi mamá tenía 7. Dije, pobre vieja, hacía que le faltaba madre pulpo, le faltaban brazos para todos los hijos que tenía. Y pude mirar desde otro lugar mi experiencia de cuando fui niña y pude entenderla desde otro lugar. Y a ver, ¿y qué responsabilidad nos cabe? Dejar de echarle la culpa a los otros y hacernos cargo de nosotros de lo que tenemos que resolver en nuestra vida. Porque es re lindo echarle la culpa a los padres. ¿Y qué hacemos? Y bueno, lo que los papás no pudieron hacer lo tenemos que ir a hacer nosotros, porque somos adultos, porque tenemos la posibilidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos recapitulando. Resentimiento, conflicto de identidad, ¿sí? A ver, pregunto, todos los que están acá, voy a preguntar distinto, ¿todos están siendo quien quieren ser? Levante la mano quien está siendo quien quiere ser y le importa poco y nada lo que dicen los otros. Bueno, los que no levantaron la mano, abran el ojo. Por favor, se los pido. Por favor, se los pido, ¿sí? Porque acá vinimos para ser honestos con nosotros. Importamos nosotros, no el otro. Hay que ser coherentes. Yo no puedo dar al otro lo que no tengo primero para mi gente, ¿sí? Porque si no, es una profunda incoherencia biológica que el cerebro me la va a cobrar y me la va a mostrar. Y están a tiempo, para eso están escuchando esta charla. Entonces pueden salir de acá y decir, che, tenía razón la Andrea, empiezo a vivir distinto, me empiezo a ocupar de mí, empiezo a decir que no, empiezo a mandar a, ya saben dónde, a gente que me está usando, empiezo a sacar gente de mi vida,
¿Sí? ¿Se puede? Claro que se puede. Porque si no lo haces, tu cerebro te lo va a mostrar con un síntoma. ¿Estamos? Entonces, no esperen a tener un síntoma, hagan los cambios antes.